Buenas tardes, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren todos muy bien. Y hoy quiero compartir un tema que se llama la pobreza espiritual. Cuando Jesús habla sobre las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, nos está hablando de muchos bienaventurados, y una de ellas se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 3, y ahí se encuentran todas las bienaventuranzas, pero quiero tocar hoy una y tal vez hagamos una seguidilla de mensajes sobre esto. Dice Mateo capítulo 5, verso 13, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces estaba pensando que en el reino de los cielos, la característica para estar dentro de su reino habla de los pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? Entonces, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con la pobreza espiritual, ni mucho menos con la falta de estima y amor propio. El pobre en espíritu se refiere a alguien que es humilde de corazón. Entonces, ese que sabe que no tiene nada bueno y reconociendo que es pecador, vive quebrantado buscando la gracia de Dios. A los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, es que al Señor le plació regalarle el cielo, la excelencia divina, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, pues solo esos tienen la sabiduría de administrarlos porque dependen de la gracia de Dios. Entonces, cuando viví en el tiempo de cuando era jugador de baloncesto y toda mi vida como fue anteriormente, vivía con una soberbia, un orgullo, y sabía que con esa actitud no podía estar delante del reino del Señor. Entonces, los pobres en espíritu hablan de aquellas personas que reconocen realmente su pobreza espiritual. Por eso, siendo pobres son ricos, siendo sufridos son bienaventurados, y viviendo quebrantados son vivificados. La palabra bienaventurado significa dichosos. Entonces, los días de Jesús en Palestina habitaban muchos pobres. Los mendigos deambulaban por las estrechas calles en Galilea, de Judá. Eran los judíos en su mayoría víctimas de un poder político extranjero que los explotaba y oprimía, que era Roma. Entonces, el pobre era desatendido por las estructuras religiosas en general. La religión necesitaba una renovación de su tradicionalismo y una liberación de su mal infundado prejuicio, racismo, sexismo y clasismo. Entonces, pero no fue a estos pobres que Jesús pronunció estas bienaventuranzas. Él la dirigió a sus discípulos, a aquellos que tenían que vivir en una necesidad continua de Dios. Entonces, el discípulo del Señor habla de su condición y reconoce permanentemente de su continuidad, de su necesidad continua de Dios. Entonces, primero es bienaventurados el que reconoce su pobreza espiritual. Sansón, encontramos en la historia de este hombre, no reconoció su pobreza espiritual. Jueces capítulo 16, 20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos, sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios se había apartado de él. Él pensaba que con su fuerza podía hacerlo, pero ya Dios se había apartado por su soberbia, por su orgullo, por todo lo que tenía, por el pecado que llevaba encima. Segundo, el rico insensato, encontramos que nunca aceptó su pobreza espiritual. Dice Lucas capítulo 12, 19 al 20, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces juntamos tantas cosas y decimos, bueno, yo estoy asegurado mi vida, pero eso es pasajero. Y Dios le dijo, necio, esta noche vengo a buscar tu alma. Este rico no proveyó para su alma, no se preparó espiritualmente para su muerte. Dios le llamó necio, que significa tonto. Entonces, en la iglesia de la Odisea también encontramos un tercer caso. No veía su pobreza espiritual. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Pero el Señor le responde lo que realmente era. Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaba. Es bienaventurado el pobre espiritual que busca la ayuda del Señor. Entonces, el reconocer nuestra pobreza espiritual es admitir nuestra insuficiencia humana, sociológica, social y religiosa, y psicológica también. Entonces, somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos ayude a hacer y poseer lo que Él quiere. Entonces, buscar la ayuda del Señor significa decir, me vacío de mí mismo para ser lleno del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, confesar que nuestros pecados nos impiden progresar espiritualmente, la altivez de espíritu, la soberbia, yo tengo esto, aquello. Entonces, es bienaventurado el pobre espiritual, es dichoso el pobre espiritual con la promesa del reino de los cielos. Este reino de los cielos es una promesa posesiva, porque de ello no es para otros, sino para los creyentes, los discípulos del Señor, aquellos que reconocen realmente que tienen necesidad del Señor. Es un reino tanto para el presente como para el futuro. No dijo el Señor será, Él dijo es. Entonces, donde quiera que Jesús se manifiesta, ahí está su reino. El corazón de los creyentes es el trono desde el cual Jesús ejerce su reinado. Entonces, bienaventurados somos cuando reconocemos que dependemos de Dios, aceptando nuestra pobreza espiritual y dejamos que su reino se manifieste en nosotros y por medio de nosotros. El Salmo 34, 18, para ir terminando, dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Entonces, y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Proverbio 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta el alma. Se lo quiero leer de nuevo. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, qué importante es entender esto, las bienaventuranzas, los dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con la pobreza espiritual, ni mucho menos con la falta de estima y de amor propio. Es reconocer, decir, Señor, realmente necesito un cambio, necesito reconocer que la condición que estamos y decir, Señor, ayúdame a vivir, porque la Biblia dice esta promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, que vivamos de tal manera en esta tierra, que la gente nos vean con esta condición de que necesitamos del Señor. Amén. Así que yo no sé cómo estás hoy, pero hoy es el momento de decirle, Señor, necesitamos un cambio. Necesitamos vivir realmente para ti y reconocer que necesitamos vaciarnos para que diga, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que voy a orar por tu vida. Señor, te doy gracias por este día, por tu amor y misericordia. Venimos ante ti reconociendo que necesitamos de ti cada día más y más. Ayúdanos a vivir para tu reino, Señor. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para terminar, quiero contarles una historia. Cuando mi pastora Marta Moyano había fallecido su esposo, mi pastor, que fue en su tiempo, y antes estuvo muy enfermo el hombre y falleció. Y mi pastor tenía un corazón humilde, realmente admirable lo que Dios hacía a través de su vida. Un hombre que aprendí mucho de él. Y recuerdo el día que mi pastora estaba frente al féretro y ella estaba orando y le dijo, Señor, yo no puedo seguir tu obra, yo no sé realmente hacerlo, así que a partir de hoy dejo mi ministerio, dejo todas las cosas, el pastorado, etcétera, y voy a hacerme a un lado. Y el Señor le dijo, es verdad que tú no puedes, pero yo puedo en ti. Y cuando reconocemos esto, que no podemos y que Él puede en nosotros, la historia cambia. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos el reino de los cielos.
caminemos en este corazón, aprendamos a ser humildes de verdad, porque hay una promesa grande para nuestras vidas. Amén. Así que nada, te mando un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias y esperamos que seas muy bendecido en todo. Esta semana tenemos grupo de crecimiento y el fin de semana tenemos la reunión general a las 7 de la tarde en la calle Leo 40. Te esperamos. Muchas bendiciones. Bye bye.